Vamos a orar, darle gracias a Dios por este tiempo y que el Señor nos enseñe, nos dirija y oramos por nuestros hermanos también. Padre bueno, muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos, Señor, de poder estar aquí pendientes de ti, pero más bien como tú estás pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Dios, gracias por el privilegio que nos das de reunirnos, de seguir creciendo, de ser tus hijos, de pertenecer a tu iglesia, Señor. Por eso te clamamos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, por las diferentes circunstancias que cada uno está pasando, Señor. En el caso de la hermana Amparito, por su salud, Señor. Dios, que tú la guardes, que la protejas, que la sanes, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Que le des una buena recuperación en medio de todo lo que ha venido viviendo esta semana. Gracias por la cirugía y por toda la familia Cuellar, Señor, lo que está pasando. Estos momentos que son de incertidumbre, de qué irá a pasar, de cómo irá a salir todo, Señor. Que tú les des tranquilidad a ellos, sabiduría a quienes están ejecutando esta cirugía, Señor, y que podamos esperar, confiar en ti, Señor, descansar en que tú tienes el control. Por nuestra hermana Margarita, por su situación con sus hijos, que tú le guíes, Señor, que le des también paz y tranquilidad a ella en toda decisión. Gracias por todos los que están pasando por cualquier momento de situación de salud difícil, pero también te clamamos por la familia Monsalve, Señor Dios, guárdalos y protégelos. Permite que todo salga de la mejor manera, que tú los puedas abrazar en medio de esta circunstancia, de este dolor, de esta pérdida, Señor, y que seas tú obrando de acuerdo y conforme sea tu voluntad. Muchas gracias, Dios, por este tiempo. Sabemos que tú tienes el control. Ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, te pido que nos dirijas, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, que como siempre no sea lo que el predicador, el pastor quiera decir, sino más bien lo que tú quieras hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te damos muchas gracias, Señor. Dirígenos, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y que podamos estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, todos ahí, si ya vieron el capítulo 19, es bastante largo, entonces vamos a tener que ir viéndolo todo de buena forma. Creo que todos nosotros hemos escuchado una película, visto y escuchado de una película que se llama, más bien es un libro adaptado, ¿no? Es una serie de libros adaptados al cine, que es El Señor de los Anillos. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado por lo menos? Es una trilogía, una película bastante buena de por sí, con un fondo bien interesante de un escritor creyente, ¿no? Pero más allá de eso, hay una historia, una trilogía. La primera película creo que se llama La Comunidad del Anillo. La segunda película se llama Las Dos Torres. Y la tercera película se llama El Retorno del Rey. Y ahora he prestado ese nombre para el título de la enseñanza de hoy. El Retorno del Rey. Ahora, ¿por qué? Hemos venido hablando por más de un mes acerca de la vida de la rebelión de David, ¿no? Por casi un año hablando del libro de Samuel. Pero en el último mes hemos hablado de la rebelión de Absalón, de cómo se rebeló Absalón a su padre David, y en medio de toda esa situación, todo lo que pasó, ¿no? Primero robó el corazón de las personas, los conquistó, después de una manera de engaño le da un golpe de estado a su padre, saca a David de Jerusalén. David tiene que huir. Absalón llega a Jerusalén, se posesiona como rey, pero tiene un problema, que mientras David siga vivo, él es el rey y el otro es el usurpador. Entonces vimos en el capítulo 16 y 17 cómo planea la estrategia de matar a David, porque ese es el fin, matar a David, eliminarlo. Pero en medio de esa situación, David también hace su estrategia para poder defender su trono, su reino. Y vimos la semana pasada, finalmente, cómo esto llega al fin con la muerte de Absalón.
El ejército de David se impone ante el ejército de Absalón y Absalón muere. Cuando le llega la noticia a David, David lo que quiere es saber, no quiere saber si ganó la guerra, si ganó la batalla. Él quiere saber cuál fue el resultado, qué pasó con su hijo Absalón. Y exactamente donde termina la escena de hace 8 días, comenzamos hoy. No hay intervalo, no hay otro tiempo, no. Comenzamos en esa habitación, allí encerrado. Acompáñenme por favor, 18, 30, el último versículo del capítulo 18 que dice: entonces el rey se sintió abrumado por la emoción, subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar, y mientras subía clamaba: oh mi hijo Absalón, hijo mío Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Oh Absalón, mi hijo Absalón. Repite 5 veces el clamor. Y está allí abrumado en medio de esa situación. Y precisamente en esa escena comienza el capítulo 19. Porque ahora él es el rey. Ya ha muerto su hijo. Ahora está en Mahanaim, lejos de Jerusalén. Y ahora tiene que retornar de esa ciudad donde está a Jerusalén, a tomar su posición como rey. Pero antes de eso van a suceder varias cosas. Entonces, el tema es el retorno del rey. Y vamos a ver 5 puntos en el día de hoy, hablando del retorno del rey. El primer punto que vamos a ver es el lamento y la confrontación. El lamento de David y la confrontación de Joab. Después vamos a ver el regreso del rey, trajo división. El regreso del rey trae perdón. El regreso del rey trae bondad. Y el regreso del rey trae recompensa. Esos son los 5 puntos que vamos a ver hoy. Entonces el primero es que el lamento de David y la confrontación o la reprensión de Joab. Entonces, imaginémonos la escena. Los hombres de David acaban de ganar la batalla. Acaban de ganar la guerra. Pero como decíamos hace 8 días, por ambos lados perdía David. Si ganaban la guerra, le costaba la vida a su hijo. Si perdían la guerra, su hijo quedaba vivo, pero él exiliado y derrotado. Entonces, cualquiera que fuera el resultado, David iba a perder. Pero se dio el plan y el propósito de Dios. Y era que los que se rebelan contra Dios mueren. Los que no van en la misma dirección del ungido de Dios mueren. Y eso es lo que nos dice precisamente el capítulo 19, versículos 1 y 2. Dice la misma escena: pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza. Entonces todo el mundo llegó a celebrar la victoria. ¿Cómo llega un ejército cuando gana la batalla? A celebrar. Pero Joab se entera de que David está llorando en su habitación, de que está lamentándose por su hijo, de que está encerrado en su dolor y de que está lamentando la muerte de su hijo. Él está atrapado, como encerrado en un calabozo en el que no ve salida, en el que hay oscuridad y en el que hay soledad, pues ha muerto su hijo. Y lo podemos entender, es lógico. Pero no solamente es lógico, sino que aunque sea entendible, también hay que ponerle razón al asunto. Y no era la primera pérdida que había tenido David. David había perdido a Samuel. David había perdido a su mejor amigo Jonathan y al rey Saúl. Y acuérdese que cuando ellos murieron, lo que hace David es componer un poema, una canción. También había muerto uno de sus comandantes, Abner, y también le compone un poema. También había muerto su hijo, el que había engendrado con Betsabé. Y guardó ayuno y cuando ya supo la noticia siguió adelante. Pero también había muerto su hijo Amnón. Y en medio de todo él siguió adelante. Pero ahora estaba encerrado en el dolor de la muerte de su hijo Absalón.
Y lo que no queremos decir es que el hijo no valía la pena llorarlo. El punto es que él sabía para dónde se había ido su hijo Absalón. Él sabía que había muerto separado de Dios, que había muerto en rebelión con Dios, que se había opuesto al reinado. Y él lamentaba que su hijo se fuera al infierno. Y se sentía culpable. Hermanos, ese es el mismo dolor que siente el padre por los hijos que no le reconocen como padre. Por todos aquellos que están en rebelión contra él. Entonces está en ese dolor y parece que nadie lo va a sacar de allí. Hasta el mismo pueblo que llega después de ganar la batalla, llega en lugar de un desfile de victoria, parece que llegaran a un desfile de un funeral. Todos tristes, apagados, dice el versículo 3, ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad, como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. O sea, como si estuvieran huyendo. Llegan ahí cabizbajos, no pueden celebrar, todo está callado. Dice el versículo 4, el rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando. Oh Absalón, hijo mío, oh Absalón, hijo mío, oh Absalón, hijo mío. La misma frase que terminó contándonos el capítulo 18 ahora se repite. Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Se quedó ahí. El duelo es algo que es natural. Todos tenemos que tener duelo cuando hay una pérdida. Eso es natural. El punto es que David estaba dejándose llevar por las emociones. Y las emociones son válidas y buenas, pero no son diseñadas para que nos controlen. Y él estaba controlado por la emoción del dolor. Estaba abrumado. Ahora, ¿por qué no está bien? Porque es que una cosa es la emoción y la verdad es lo que dice Dios. Y la verdad es que Dios lo había salvado, lo había redimido, le había devuelto el reino, había puesto personas fieles al lado de él, lo había abrazado, era el hombre conforme. Él había olvidado esa verdad y se había enfocado en el duelo y en la mentira. Ahora, Absalón era un rebelde. Absalón era su enemigo. Absalón quería matarlo. Absalón no es que no era digno de duelo, pero era digno de un duelo limitado. Y además, David seguía siendo el rey. Y eso no se nos puede olvidar. David era el rey. Y pase lo que pase, David era el rey. ¿Qué estaría haciendo la reina Isabel en su momento? Reina Isabel, cuando murió la princesa Diana? ¿No? Pero la señora tuvo que salir a poner la cara porque ella seguía siendo ¿quién? La reina. Y tenía que salir a dar su discurso porque ella tenía que dar un parte oficial. Ella tenía que salir a poner su posición porque era la reina. Y en este caso, David tenía que comportarse no como un llorón, sino como el rey de Israel. Y alguien tenía que decirle, ir a sacudirlo y decirle, hermanito, ¿qué está pasando? Ahora, Dios siempre tiene las personas precisas para hacerlo. Y ahí había una persona que era adecuada, que era amigo, que era de confianza y que lo iba a exhortar. No con el mayor amor, pero necesitaba a alguien que lo animara. Y entonces aparece Joab en versículo 5. Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esa forma, hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que usted ama más a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy nos ha dejado muy claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted.
Parecería que si Absalón hubiera vivido y todos nosotros nos hubiéramos muerto, estaría más contento. No me digan que esa fue una exhortación con amor, pero sí fue clara, precisa, al punto, lo que se necesitaba. David no podía seguir lloriqueando por su hijo. David no podía quedar encerrado en un dolor de un bandido rebelde, aun cuando era su hijo. Él tenía que levantar la cabeza, tenía que salir de ahí, tenía que reconocer cuál es la verdad, reconocer cuál es su posición y ejercer su posición. La vida sigue adelante cuando un ser querido muere. Y no sé cuál de nosotros sea el próximo que lo pierda. Pero cualquiera que sea, la vida continúa. Si los que hemos perdido la vida no somos nosotros, lógicamente. Pero la vida continúa. La vida sigue. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está en el que murió. Nuestra esperanza está en el que vive. Y en el que vive para siempre. Y nuestros ojos deben estar puestos en Él, a pesar del dolor. David estaba frustrado, estaba dolido, estaba abrumado por lo que había pasado, y era lógico, sí. Pero había que dejarlo atrás y mirar hacia adelante. Y ahora Joab viene y lo confronta y le dice: hermano, ya deje de llorar. Hermano, mire, deje de ser egoísta. Usted está pensando solo en usted. Allí hay cientos de hombres que arriesgaron la vida por usted. ¿Se acuerdan lo que dijeron antes de ir a la guerra? No vayas tú porque tu vida vale más. Ellos fueron dispuestos a ir a la guerra por ti. Fueron dispuestos a ir a la guerra a morir por ti. Y tú te quedas allá. ¿Prefieres que todos ellos hubieran muerto y que tu hijo estuviera vivo? No sea injusto y no sea egoísta. Vaya, mire lo que dice el 7. Ahora salga. Deje de llorar, salga y felicite a sus tropas, porque si no lo hace, le juro por el Señor que ni uno solo de ellos permanecerá aquí esta noche. Entonces quedará peor que antes. Mano, usted es el rey. Ya perdió su hijo. Pero todas estas personas que están allá afuera están esperando al rey. Están esperando a la persona que aman. Están esperando a la persona por la que lucharon. Están esperando a la persona que los lidera. Están esperando al rey de Israel que se siente a gobernar, que se comporte como rey, que haga la tarea de rey. Esa es una represión real. Y esa es la realidad de la vida también. Nosotros podemos perder cualquier ser querido. Padres, hermanos, hijos, abuelos, lo que sea. Pero la vida continúa. Y tenemos que seguir adelante, porque no hay otra opción. La esperanza es Él. La esperanza es nuestro Señor. Y cualquiera que sea esa situación, hay que seguir adelante. No nos podemos quedar enfrascados en el dolor que nos genera una pérdida. Porque si nos quedamos enfrascados en ese dolor, no vamos a ver la realidad de Dios para nosotros. Y no podemos darle más. ¿Por qué? Porque estamos invalidando la verdad de Dios y poniendo por encima lo que nosotros sentimos. Y lo que nosotros sentimos es válido, pero no es la verdad. La verdad es lo que Dios dice. Y Dios le estaba diciendo a David: te voy a ratificar como rey. Ese es tu lugar. Allí debes ir. El versículo 8 sirve, ¿no? Sirve. Seguramente podemos hablar mucho más de esto, pero como vamos a explicar todo el capítulo 19, vamos a ir un poquito más rápido. Así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad. Y a medida que se corría la voz por la ciudad de que él estaba allí, todos iban a él. Entonces él salió y se sentó en el lugar donde se debe sentar. Tomó el puesto que debe tomar. Tomó las riendas de su pueblo, por lo menos de los que estaban con él en ese momento. Y todos empezaron a ir a él a reconocerlo.
Ahora, cuando él toma esta decisión, cuando él hace lo correcto, cuando él reconoce que su duelo hay que dejarlo atrás y que hay que seguir gobernando, jamás, ustedes pueden seguir leyendo hasta el final, hasta la muerte de David, jamás vuelve a su lamento de decir, ay mi hijo Absalón, ay mi hijo Absalón. No, él dejó atrás ese lamento, nunca más lo volvió a pronunciar. ¿Por qué? Porque reconoció la verdad e hizo lo que tenía que hacer. Esto no es un mensaje cruel, es un mensaje real de lo que cada uno de nosotros vivimos. Cualquiera que sea la pérdida, la vida continúa. Dios nos sigue dando el regalo de la vida a los que estamos acá. Y lamentamos la partida de alguien, pero seguimos adelante. Entonces, hermanos, debemos estar firmes en lo que conocemos, firmes en la verdad, para que cuando lleguen esos momentos de duelo difíciles, podamos seguir adelante. Eso no quiere decir que no nos va a doler. No, ese no es el problema. El punto es que el Señor ha dicho que nos ha dado una paz a la cual no tenemos entendimiento. Y podemos aferrarnos a esa paz. Podemos aferrarnos a la promesa de Él, a la verdad de que Él seguirá cuidando y guardándonos y proveyendo lo que necesitamos, supliendo cada una de esas necesidades. Y eso nos lleva al segundo punto. Ya Él toma la decisión de regresar. Dice se corría la voz por la ciudad de que Él estaba allí, todos iban. Mientras tanto, los israelitas que habían apoyado a Absalón huyeron a sus casas. Y el segundo punto que vamos a ver hoy es: su regreso trae división. Su regreso trae división y discusión, si quieren. Su regreso es polémico. Él es el rey, pero Él no va a ir a tomar el reinado a la fuerza. Él ya sabe que Él está en las manos de Dios. Y que si Él va a seguir siendo el rey, el encargado de darle el reino, ¿quién es? Dios mismo. Y Él no toma nada a la fuerza. Entonces mire lo que dice el versículo 9 en adelante. Los israelitas volvieron a su casa. Y por las tribus de Israel había mucha discusión y disputa. La gente decía: el rey nos rescató de nuestros enemigos y nos salvó de los filisteos. Pero Absalón lo echó del país. Ahora, Absalón, a quien ungimos para que nos gobernara, está muerto. ¿Por qué no pedirle a David que regrese y sea nuestro rey otra vez? El escritor nos está guiando algo. El que narra la historia nos está guiando algo. Y ese algo es que ya hay una división clara en el pueblo de Dios. Aquí habla de los de Israel y son las 10 tribus del norte. Y enseguida quedan las 2 tribus del sur, que son Judá y Benjamín. Y desde este momento ya empieza a mostrarnos Él que hay una división. Unos quieren una cosa. Ahora imagínense los de Israel, que eran los que habían apoyado a los que, dice la Biblia, Absalón les había robado el corazón. Ahora dijeron: mire, David fue el que nos rescató de los filisteos, el que extendió la tierra, el que nos ha dado lo que tenemos. Pero nosotros lo rechazamos y ungimos a Absalón. Pero ahora Absalón está muerto. ¿Por qué decían? Y queda la pregunta ahí: ¿por qué no le decimos a David que sea otra vez nuestro rey? Ahora, estaban discutiendo si David tenía la capacidad para ser rey. No, eso era claro que tenía la capacidad para ser rey. ¿Qué era lo que estaban discutiendo? ¿Cómo nos irá a dirigir ahora, después de que lo traicionamos? ¿Cómo nos irá a tratar? Si lo nombramos rey, ¿qué represión tomará contra nosotros? Porque finalmente lo traicionaron. Ellos fueron los que lo derrocaron, lo echaron. Y queda esa inquietud ahí. Porque la pregunta no se resuelve del todo. Ahora, ese es las 10 tribus del norte.
Acuérdense que son 12 tribus. Estas son las 10 tribus del norte, Israel. Pero ahora David manda a hablar con su familia, que es la tribu del sur, Judá. Dice el versículo 11 lo siguiente: entonces el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que les dijeran a los ancianos de Judá: ¿por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? Pues he oído que todo Israel está listo. Ahora, David tenía espías por todo lado, porque a él ya le había llegado el chisme que los de Israel estaban decidiendo que David fuera el rey. Y ahora envía a los sacerdotes Sadoc y Abiatar a que hablen con Judá, con su pueblo, con su familia, con los del sur, con su sangre, para que les digan: oiga, ¿por qué ustedes no han discutido nada de eso? O sea, ¿qué están esperando? Entonces, ustedes son mis parientes, dice el versículo 12. Ustedes son mis parientes, mi propia tribu, mi misma sangre. ¿Por qué son los últimos en dar la bienvenida al rey? ¿Por qué se están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Qué quieren? Además, David les pidió que le dijeran a Amasa: como eres de mi casa, de mi misma sangre, al igual que Joab, que Dios me castigue aún y me mate si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar, en lugar de Joab. Ahora, David hace arreglos políticos, pero también, de paso, como decimos nosotros, mata 2 pájaros de un solo tiro. Él está diciendo: Amasa es el comandante de los ejércitos de Absalón, de los que eran los ejércitos de Absalón. Y él está diciendo, más bien, que se prepare Amasa, que va a ser el próximo comandante de los ejércitos, y de una vez destituyo a Joab. ¿Qué había hecho Joab? Le había matado al hijo, no había hecho nada. Pero más que eso, había desobedecido una orden directa, que era que a su hijo no debería tocarlo. Entonces David dice: quito a Joab porque desobedeció mi orden, pero de paso nombro a otro para hacer, digamos que, una alianza más clara con el pueblo de Judá. Entonces, este rey David trata de unir al pueblo. Y hace cualquier cosa para poderlo unir, para poder otra vez ser unificado. Pero lo cierto es que el reino no volvería a ser nunca el mismo que fue antes de esa rebelión. El pueblo ya quedó marcado por la división. Aun cuando estuvieran juntos, ya había cierto rencorcito entre los del norte y las 2 tribus del sur. Pasemos a los últimos versículos de este capítulo, por favor, del 40 en adelante. Dice así: ya viene de regreso, ¿no?, el rey. Y dice: el rey cruzó el Jordán hacia Gilgal y llegó a Quinán con él, y llegó a Quinán con él. Todas las tropas de Judá y la mitad de Israel escoltaron al rey en su camino. De las 10 tribus del norte, solo la mitad lo escoltó. De Judá, todas sus tropas. Pero lo que viene ahí en adelante es una discusión que no termina, que no se zanja, quedó ahí. Dice, versículo 41, pero todos los hombres de Israel se quejaron con el rey y dijeron: los hombres de Judá se adueñaron del rey y no nos dieron el honor de ayudarlo a usted, ni a los de su casa, ni a sus hombres a cruzar el Jordán. O sea, la idea era que todo Israel fuera todo, o sea, norte y sur, fuera a recibir al rey, a hacerle la escolta para que regresara a Jerusalén. Pero solo se van 5 tribus de las del norte, o la mitad, y los del sur. Y entonces los del norte dicen: ustedes son unos egoístas, envidiosos, lo quieren solo para ustedes, y no sé qué. Dicen los de Judá, respondieron en el versículo 42: el rey es un pariente cercano. ¿Por qué tienen que enojarse por eso? ¿No hemos
tocado la comida del rey, ni hemos recibido algún favor especial. No, sencillamente nosotros salimos como familia a recibirle. Y ellos dicen en el 43, pero hay 10 tribus en Israel, respondieron los otros, de modo que tenemos 10 veces más derechos sobre el rey que ustedes. ¿Sí ve esa tensión de intereses? Ya empieza a ver. Y eso es lo que el escritor nos está mostrando. Lo que va a ser el futuro de Israel, la futura división. Su hijo Salomón, el hijo de David, va a entrar a reinar. Y dice la Biblia, por amor a David voy a permitir que tú reines. Y por amor a David voy a permitir que tú termines tu reinado. Pero cuando termines tu reinado, ese pueblo se divide. Así lo dice el Señor. Cuando muere Salomón, empieza a gobernar el nieto de David. Y él, ¿no? Roboam, el nieto de David, que empieza a gobernar, hace que el pueblo se divida por una cuestión de impuestos. Y se divide precisamente entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Y así termina la historia de Israel. Cientos de años de división hasta que van al cautiverio. Pero aquí lo que el escritor nos está mostrando es que aquí es la raíz de esa división. Dice, termina diciendo estos versículos, de modo que tenemos 10 veces más derechos sobre el rey que ustedes. ¿Qué derecho tienen de tratarnos con tanto desprecio? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en hablar de traerlo de regreso para que fuera de nuevo nuestro rey? En eso tenían razón. Y termina la discusión diciendo, la discusión continuó entre unos y otros, y los hombres de Judá hablaron con más dureza que los de Israel. Y si se dan cuenta, la historia ¿qué? Ahí termina. ¿En qué termina? En una clara división. No hay unidad en el pueblo. No hay unidad. Entonces, no será nada diferente cuando venga nuestro Señor. Hoy ya, claro que hoy el mundo está dividido. El regreso del rey causa división, causa discusión. El regreso del rey no es unánime. El Dios lo hará unánime cuando haga el juicio, porque solo quedarán los que son de él. Ahí es donde será unánime la cuestión. Pero hoy el mundo está dividido. Las opiniones son diferentes. Las situaciones son diferentes. Todos piensan ciertas cosas. Pero el rey vendrá, y eso es con toda seguridad. El Señor vendrá. Lo hará como ladrón en la noche. ¿Quién sabe cuándo? Nadie. Pero el rey regresará. El retorno del rey es inminente. Él vendrá. Y el punto es, ¿estamos preparados para recibir? ¿Estamos preparados para ver, entender su regreso? ¿Estamos anhelando su regreso? ¿Se acuerda cuando dice la oración del Padre Nuestro? Venga tu reino. Venga tu reino. Eso es lo que anhelamos, que venga su reino. Eso es lo que Él espera. Entonces, ya vimos que el regreso trae división, pero también el regreso tiene la oportunidad de perdonar. En el transcurso del regreso hay la oportunidad de perdonar. Dice el versículo 15. Así que el rey empezó su regreso a Jerusalén. O sea, ya divididos o no, todos decidieron que David era rey. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Y cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río. Simeí, hijo de Gerá, el hombre de Baurín de Benjamín, se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. Otros 1000 hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellos Siba, el sirviente principal de Saúl, los 15 hijos de Siba y sus 20 sirvientes. Bajaron corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al rey. Cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey al otro lado del río, ayudándolo en todo lo que pudieran. Ahora, ¿quiénes se aparecen a recibirlo?
dos bellezas de personajes. Simeí y Siba. ¿Sí se acuerdan quiénes son? Para que los que no se acuerdan, Simeí era el que cuando David iba huyendo, le recordó a la mamacita todo el camino. Y le echó piedra, le echó tierra y lo maldijo todo el camino cuando iba huyendo. Y Siba fue el que lo engañó. El que él preguntó, y Mefiboset, ¿por qué no salió? Y Siba le dijo, no, pues el hombre dijo que se quedaba aquí recuperando el reino. Uno lo engañó, el otro lo maldijo. Y ahora son los dos personajes que aparecen para recibirlo. Qué curioso, ¿no? Qué interesante. ¿Por qué? Porque ellos cuando maldecían a David, cuando lo engañaron, cuando vieron en las situaciones, en la forma, en la situación que él salió de Jerusalén, jamás se imaginaron que iba a regresar. No, nunca se imaginaron. Hermano, pero no es diferente a la situación del mundo hoy. La mayoría no cree que el rey va a regresar. La mayoría no está esperando que el rey regrese. En muchos casos hasta se burlarán y se burlan de nosotros. ¡Ja! Han pasado 2000 años y no ha pasado nada. Pero lo cierto es que el rey va a regresar. Pero la verdad y lo bueno de esto es que el rey que va a regresar es un rey lleno de perdón y de gracia. Por ahora. Él vino como un cordero, pero cuando venga, vendrá como un león. Él vino para mostrar su gracia, pero cuando venga, volverá a mostrar su justicia. Él vino para que todos se arrepientan y reconozcan el perdón, pero cuando venga ya no habrá lugar. Pero Simeí venía con un corazón al parecer genuinamente arrepentido. No debería decir esto, pero uno cuando lo lee con sospecha. Sí, lo lee con sospecha, de verdad. Miren lo que dice Simeí, versículo 18. Dice, cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, o sea, aún no había regresado, sino iba de camino, Simeí cayó de rodillas ante él y le dijo, mi señor el rey, por favor perdóneme. Olvide la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey lo borre de su mente. Estoy consciente de cuánto he pecado. Estoy consciente de cuánto he pecado. Es por eso que he venido aquí este día, siendo el primero en todo Israel en recibir a mi señor el rey. Bueno, él fue el último que lo despidió a piedra. No, acuérdese que lo persiguió, lo maldecía, le tiraba piedra, le decía que eso era lo que se merecía, le recordaba a sus seres queridos y todo. Pero ahora el hombre parece un tipo genuinamente arrepentido. Ahora, este mundo está lleno de Simeís. Y todos nosotros en algún momento lo fuimos. En algún momento no le reconocimos, en algún momento lo maldecimos, en algún momento lo negamos, en algún momento lo rechazamos. Pero ahora está Simeí aquí postrado y muestra unas características de un genuino arrepentimiento. ¿No? Él se acerca a David y se postra. Eso lo hace que parece que fue con humildad. No solamente se postra, sino que lo honra, mi Señor. No solamente se postra, lo honra, sino que va honestamente confesando todo su pecado. Y no solamente lo honra, lo reconoce como Señor, va con humildad, no es honesto, sino que vino primero que todos.
Eso es una muestra de actitud. Hermanos, no cabe duda de que todo aquel que venga al Señor en esa actitud va a recibir perdón. Y esa es la verdad que debemos extractar de acá. Haya hecho lo que haya hecho, cualquiera que venga al Señor con esa actitud que vino Simeí, es una persona que el Señor va a perdonar. Porque el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Ahora, esa es la actitud de Simeí. Pero siempre los hijos de Sarbia nos hacen, tienen algo que ver en la historia, ¿no? Y dice el versículo 21, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo, Simeí debe morir porque maldijo al rey ungido por el Señor. ¿Se acuerda quién era este Abisai? ¿Se acuerda qué palabras dijo Abisai cuando iban de camino huyendo? ¿No se acuerdan? Señor, ¿le parece bien que le quitemos la cabeza al tipo? Es el mismo. Y ahora lo que está diciendo es, mire, David, rey, de cuando veníamos de afán. Ese no era el propósito. Ay, pero ahora sí usted vuelve como rey. Deme el gustico. Yo creo que este se merece eso. No es muy diferente tampoco a muchos de nosotros, que quisiéramos condenar a todo el mundo antes de que el Señor lo haga. Y esa es la condición del ser humano, tanto del uno como del otro. Ahora, aquí es donde viene el David que conocemos, el David que nos ha inspirado, el David que es el hombre conforme al corazón de Dios. Porque así como David no escuchó las maldiciones de este tipo y no atendió a esas maldiciones y no se dejó provocar por esas maldiciones, tampoco se deja provocar por este lenguaje vengativo y provocador de Abisai, de que lo mate. Él sigue siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice, ¿quién les pidió la opinión a ustedes? Yo creo que el Señor nos dice eso a nosotros de vez en cuando. Señor, deberían mandarlo de una vez elimínalo, ilumínalo, pero cosas como esas te lo llevas o te lo envío, una cuestión de esas, ¿no? Y el Señor seguramente muchas veces estará diciendo a cada uno de nosotros, ¿quién les pidió su opinión entre quién se salva y no se salva? ¿A quién es el único que le compete esa decisión? Al Señor. Él es el que decide, elige a quién perdona y a quién no. Eso es absolutamente, eso es soberano. Él nos eligió desde antes. Por eso es que nosotros debemos estar agradecidos con Él, rendidos a Él, agradecidos por lo que Él es. Y dijo, ¿por qué hoy se han convertido en mis adversarios? ¿No? Uno se convierte en adversario cuando quiere tomar la posición de Dios, la posición de juez, porque el único que es juez es Dios. Cuando nosotros queremos tomar esa posición, nos convertimos en adversarios de Dios. ¿De quién es adversarios? Este no es un día de ejecución, pues hoy he vuelto a ser el rey de Israel. Ya todo el mundo lo seguía. Entonces, volviéndose a Simeí, David juró, se te perdonará la vida. Eres perdonado, dice la Reina Valera. Te perdono todo lo que hiciste. Ese es David. Ese es el rey. Un tipo que ha sido pecador, un tipo que ha caído en lo más bajo del pecado, pero un tipo que también sabe lo que es ser perdonado. Y actúa coherentemente con lo que Dios le ha dado. Él no negoció el perdón. Él no se tomó tiempo para perdonar. De una vez le dijo, te perdono. Estás perdonado. Eso es lo que pedí. Eso es la persona que viene con genuino, verdadero arrepentimiento. Ahora, imagínense, si esto fue capaz de hacer David, que es un hombre conforme a cada uno de nosotros.
Imagínese lo que puede hacer el Señor. Imagínese el Rey de gloria, el Rey de gracia, el Rey de misericordia, lo que puede hacer con cada persona que se arrepiente. Él les va a perdonar, pero hay un plazo y es hasta que Él regrese. Una vez Él regrese, ya no hay opción. Una vez Él regrese, ya no se puede hacer nada. Esta es la verdad. El Señor es un Señor de perdón. Todos nosotros hemos estado en la condición de Simei y todos nosotros hemos recibido la respuesta del Rey. Hemos confesado nuestro pecado y el Señor nos ha perdonado. Pero si alguno no lo ha hecho, hoy es un buen día para que lo confiese. Hoy es un buen día para que reconozca que el Señor tiene perdón, que el Rey tiene perdón para ti. Pero seguimos. No solamente el regreso del Rey trae perdón, el regreso del Rey también trae bondad. También trae bondad. Dice el versículo 24. Ahora bien, Mefibosé, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén. Antes no lo había podido hacer, pero ahora sí descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. Y no había cuidado sus pies, cortado su barba, ni lavado su ropa, desde el día en que el rey dejó Jerusalén. Este tipo había guardado un perfecto ayuno. Desde el día que él se fue, él estaba anhelando su regreso. Y decía, no voy a comer, no voy a bañarme, no voy a cortar la barba, no voy a arreglarme hasta que nuestro rey no vuelva, hasta que no esté en su lugar. Ahora, cuando David lo ve, lo reconoce y le pregunta, oye, ¿y tú qué? ¿Por qué no viniste conmigo, Mefibosé? Le preguntó el rey y Mefibosé contestó, mi señor, el rey mi siervo Siba me engañó. Le dije, ensilla mi burro para que pueda ir con el rey, pues como usted sabe, yo soy lisiado. Lo que dice Mefiboset es, yo soy un tipo incapaz. Por mis propios medios no podría seguirte. Soy un tipo dependiente. Y en ese caso dependí de la persona equivocada. Y al depender de la persona equivocada, fue traicionado. Dependió de Siba. Y Siba lo engañó. Dice, Siba me calumnió, dice el versículo 27. Cuando dijo que me negué a venir, pero sé que mi Señor, el Rey, es como un ángel de Dios y así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte, de la muerte de su parte, mi Señor. Pero en cambio me honró al permitirme comer a su propia mesa. ¿Qué más puedo yo pedir? ¿Qué palabra la de este tipo? Agradecimiento total, duelo total, ayuno total, esperando totalmente a su rey, dependiendo totalmente de su rey. Él dice que fue incapaz, que confió en la persona equivocada y esa persona equivocada lo traicionó, pero por eso él quiere confiar solamente en Dios. Eso me hace recordar, no busquen la cita, perdonen, la parafraseo un poco, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15, nos habla de que habían unos fariseos y los discípulos de Juan, que le preguntaron al Señor Jesús, Señor, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor contesta, no ayunan por una razón, porque mientras está el novio en la boda, ¿por qué tienen que ayunar? Mientras él está con todos, ¿por qué tienen que ayunar? ¿Ayunarán qué día? Cuando el novio no esté, cuando el rey no esté. Y eso fue precisamente lo que hizo Mefiboset. Mefiboset, mientras estuvo con el rey, lo que hizo fue comer en su mesa, disfrutar de su mesa, disfrutar del palacio. Pero cuando el rey se fue,
desde ese día empezó a apartarse, a ayunar, a guardarse, esperando su regreso. ¿Cuál es nuestra actitud hoy a la hora de esperar a nuestro rey? ¿Qué mensaje que nos deja este hombre, Mefiboset? Ahora, David, en su humanidad, piensa arreglar las cosas por lo sano. Entonces él ya le contó, Siba lo traicionó, pero recuerden que también David se benefició de esa traición, en el sentido de que así haya ido sin Mefiboset, pero ese día Siba le llevó alimentos, le llevó bebida, le llevó transporte, y él lo recibió, pero también estaba engañado, y le dijo, bueno, entonces toma usted todo lo que es de él. Entonces aquí no es que retroceda la decisión, sino que dice una solución salomónica: partan por mitad. Versículo 25. Dijo, ya te creo, entendí, lo que me dices es suficiente, respondió David. He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales. Entonces uno dice, qué buena solución salomónica, qué bien, pero no. Eso no es lo que Siba lo que Mefiboset estaba buscando. Él dice, désela toda a él, dijo Mefiboset. Estoy satisfecho con que haya vuelto a salvo mi señor el rey. Yo no necesito nada de eso. Lo único que necesito es ¿a quién? Al rey. ¿Yo para qué quiero riquezas si puedo comer a la mesa del rey? ¿Yo para qué quiero tierras si puedo vivir en la casa del rey? ¿Yo para qué quiero propiedades si todo lo que le pertenece al rey es mío también? Dice, estoy satisfecho con lo que tú eres. Qué diferente al evangelio que enseñan muchas veces hoy. Cuando está más preocupado por los derechos de uno que por a quién seguimos. Ese es lo que está diciendo es que lo material no vale nada. Busco primero al reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Él está aquí reconociendo su condición, apelando a la bondad del rey, apelando al amor del rey, apelando a toda esa benignidad que el rey ofrece. ¿Se acuerda lo que le juró David a Mefiboset allá en el capítulo 9? Todos los días de tu vida comerás ¿de dónde? De la mesa del rey. ¿Para qué el resto? ¿Para qué el resto? ¿Por qué estamos afanados hoy? ¿Qué nos afana hoy? ¿Cuáles son nuestras prioridades hoy? Yo no estoy diciendo que renuncien a sus trabajos ni que dejen, no. Estamos anhelando ese compartir con el Señor. Estamos siendo agradecidos con que Él nos haya invitado a su reino, que nos invite a su mesa, que nos invite a su palacio, a su templo. Hermanos, esto es una invitación de agradecimiento para todos. A disfrutar de la bondad del Señor. El Señor es bueno, tremendamente bueno. Y terminamos. No solamente el regreso del rey trae división, no solamente el regreso del rey trae perdón, no solamente el regreso del rey trae bondad, sino que el regreso del rey trae recompensa. Recompensa. El Señor no va a ser injusto con nadie. Miren lo que pasa acá, versículo 31. Dice, Barzillai de Gadad había descendido de Rogelim para escoltar al rey a cruzar el Jordán. Era muy anciano y tenía 80 años de edad y muy rico. Él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. Ahora, acordémonos de Barzillai. Barzillai ellos pasan el Jordán, ¿no? Ya les llega la noticia a David de que el Absalón se está organizando para atacarlos. Él pasa el Jordán y llega a Mahanaim y allí se encuentra con Barzillai. Y Barzillai lo espera, pero con cantidades de comida impresionantes, bebida, vino, frutas, aceite,
todo lo que ellos necesitaban, no solamente para David, sino para ¿quiénes? Todos los que iban con David. Eso no era un mercadito. No, y no solamente de un mercadito de un día. No es tan generoso como nosotros cuando traemos el kilo de amor. No, era un mercadito, ¿no? Bastante amplio para cientos. Y dijo todo lo que necesiten. Y no solamente un día, sino todo lo que se estén ahí. Todos los días que estén ahí, Barzilai los sostuvo. Y entonces, David le propone una recompensa. Dice el versículo 33. Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, le dijo David, y allí me haré cargo de ti. Y uno diría, oiga, qué buena propuesta, y de hecho era una buena propuesta. Pero qué buena, más bien, la respuesta es mejor que la propuesta. Dice, ahora tengo 80 años. Yo ya estoy a punto de morirme. Lo que dice él. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor. Tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más una carga para mi señor el rey. Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. ¿Sabe David, perdón? Yo no hice todo eso que hice, todo eso que di, esperando algo a cambio. Él no sembró para recibir el 100 por uno, ¿no? Por si acaso. Él lo que dijo es, yo di todo eso por solo poder estar contigo. Qué genial eso. Yo solo quiero compartir de tu compañía un poco, Señor. Como cantábamos, no hay lugar más grande ni más alto. Y es lo que dice, yo lo único que quería era estar aquí contigo, compartir un tiempo contigo, disfrutar de tu compañía, disfrutar de su presencia, Rey. No quiero nada más. Yo ya soy para morirme. Ya tengo 80 años, yo ya no le siento sabor, ya no me place comer, ya el vino no hace nada en mí, ya no puedo ni escuchar la música. ¿Yo para qué voy a hacer un estorbo? Yo desde donde estoy te quiero seguir sirviendo. Y mis cosas están para ti. Todo lo que yo tengo es para ti. Después déjeme, dice el versículo 37, después déjeme regresar, ¿no? Para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está su siervo, mi hijo, Kimán. Permítele que él vaya con mi señor el rey y que reciba lo que usted quiere darle. ¿Sabe cuál es la mejor recompensa que estaba pidiendo Barzilai? Yo ya te disfruté, Señor. Yo ya sé qué es lo que es servirte. Yo ya sé lo que es tu presencia. Yo ya sé lo que es tu bendición. Pero lo que te pido como recompensa es que mis hijos te conozcan. Qué nobleza la de este tipo. Qué humildad, además, de poder pedir que el rey se hiciera cargo, que pudieran conocer el verdadero rey. Hermanos, los que son padres, los que somos padres, ¿cuál recompensa espera usted del Señor? ¿Qué los haría más felices a ustedes? ¿Que vivieran en un palacio o que sus hijos conocieran al rey? ¿Cuánto vale que nuestros hijos conozcan al rey? No tiene precio, ¿verdad? Y él está diciendo, yo no quiero nada para mí. Yo estoy satisfecho con lo que tú has hecho por mí. Lo único que quiero es que mis hijos sigan tus pasos, rey.
Esa es la recompensa del Señor. Mire lo que pasa. Cuando David está en sus últimos días, él deja los mandatos a Salomón y le da unas últimas recomendaciones. No sé cuándo lleguemos allá, un día lo estudiaremos. Pero mire lo que dice capítulo 2 de Primera de Reyes, versículo 7. Él está haciendo sus últimas recomendaciones a Salomón y mire lo que dice. Sé bondadoso con los hijos de Barzillai, de Galad. Haz que sean invitados permanentes en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. ¿Sabe cuál es la única familia que David le recomienda a Salomón? La familia de Barzillai. Le está diciendo que esos muchachos, que esa descendencia de Barzillai siempre esté en la mesa del rey. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Dios trae su recompensa, hermanos. Cuando le servimos con amor, con honestidad, cuando nos entregamos a Él, Él tiene promesas y recompensas infinitas, eternas, que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. ¿Creen que esa promesa es para nosotros? Cuando le servimos, Él dice que ni siquiera un vaso de agua que usted ofrezca se quedará sin la recompensa de Él. Hermanos, Él es un buen Dios. Él es un Dios amoroso, lleno de gracia y de misericordia. Todos nosotros podemos recibir esa recompensa. Dice, muy bien, acordó el rey, Kinaán irá conmigo y yo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees. Luego toda la gente cruzó el Jordán junto con el rey. Después que David lo hubo bendecido y besado, Barzillai regresó a su propia casa. Y aquí termina esta historia por hoy. El punto que nos sigue mostrando la historia es que David es el rey. Que David regresa a lo que es suyo. David regresa al reino que Dios le ha dado. Y en ese regreso se va a encontrar con división, pero también va a traer perdón, va a traer bondad, va a traer recompensa. Pero hermanos, esto es solo un espejo. Es solo una pequeña sombra de cuando venga el verdadero rey. Esto es solo una muestra de cuando regrese el verdadero rey. Cuando Él regrese no habrá fallas, todo será perfecto. Cuando Él regrese ya no habrá más perdón, ahora habrá justicia. Cuando Él regrese vendrá con toda su bondad a aquellos que le recibieron. Cuando Él regrese traerá recompensa a todos los que son sus hijos. Cuando Él regrese, habrá unidad, porque todos solo quedarán los que en Él han creído. Esa es una invitación para que todos nosotros podamos estar atentos a ese regreso del Señor. Hermanos, vivimos en un mundo difícil, constantemente y cada vez más perseguidos. Cada vez va a ser más difícil hablar de lo que estamos hablando acá reunidos nosotros. Cada vez va a ser más difícil condenar el pecado. Cada vez va a ser más difícil hablar de ese pecado. Cada vez vamos a ser más rechazados por el mundo. Cada vez vamos a vivir situaciones adversas y vamos a tener limitaciones y prohibiciones. Pero eso no quita la verdad de que el Señor regresará. Eso no nos debe impedir poderle servir, alabar y guiarnos por esa verdad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe una carta a una iglesia que no tenía mucho que reprenderle.
El apóstol Pablo siempre escribió sus cartas con el ánimo de solucionar algún problema, ya sea en Corinto, ya sea en Éfeso, ya sea en Colosas, en diferentes lugares, en Galacia. Pero cuando le escribe a los tesalonicenses, les escribe para animarlos y para exaltarlos por su buena labor. Y aunque ellos están perseguidos, Él les da ánimo, les da esperanza con las siguientes palabras. Capítulo 1 del segundo libro de Tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses. Y el versículo 3, permítame leerlo en adelante, dice: amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Versículo 7. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. ¿En qué creemos, hermanos? ¿En dónde hemos puesto nuestra fe? ¿Qué es lo que creemos? El Señor vendrá con sus poderosos ángeles. Los que no le creyeron van a ser enjuiciados, castigados eternamente. Pero los que creemos le podemos recibir con alabanzas, con gozos, y recibiremos su recompensa. Solo hay un par de opciones. O crees o no crees. No hay términos medios. Dios te está invitando a que hagas lo que hizo Simeí. Póstrate ante tu Dios. Arrepiéntete. Reconócelo como Señor. Confiesa tu pecado y Él te recibirá en tu reino. De lo contrario, sufrirás su castigo y su justicia. Porque el Señor viene pronto. Pronto, dijo Pablo. Han pasado 2000 años, pero seguimos diciendo lo mismo. Pronto. No sabemos si lleguemos a la otra semana. El día y la hora solo Él lo sabe. Pero lo cierto es que el Señor regresará. Y regresará como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie, oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo. Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, nuevamente por la oportunidad que nos das de acudir a ti, de poder escuchar tu voz, Señor, de poder seguir aprendiendo y descansando de tu verdad. Es especial seguir aprendiendo, reconociendo lo que tú eres, lo que tú haces y cómo a través de la historia tú has mostrado tu gracia y tu misericordia. Gracias por esta historia que leímos hoy acerca de lo que pasó con David cuando regresó a Jerusalén. Pero también, Señor, gracias porque eso solamente nos muestra una sombra de la realidad que será tu regreso, Señor. Un regreso glorioso, un regreso inigualable, un regreso que ni siquiera nosotros podemos imaginar, porque tu gloria brillará y tu nombre será exaltado. Toda lengua confesará que tú eres el Señor, toda rodilla se doblará. Pero no todos se arrepentirán, Señor.
Por eso te clamamos en el día de hoy que si hay alguien que hoy no te conoce, Señor, que aún no ha entregado su vida a ti, Señor, que esa sea la oportunidad. Que tú le convenzas con tu Espíritu Santo, Señor. Que lo traigas a ti, porque no hay otra forma, Señor. Dios, guíalo. Señor, toma su vida y convéncelo de su pecado, de su condición. Que el arrepentimiento llegue a su vida y que pueda mirarte a ti realmente como el único y suficiente Salvador. Señor, gracias, porque solo tú lo puedes hacer. Nosotros somos como Mefiboset, incapaces de ir a ti por nuestros propios medios. Solo tú nos puedes dar esa capacidad de tomar esas decisiones con tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por esta mañana. Gracias por tu iglesia. Gracias por los que hemos creído, porque no esperamos una recompensa. Pero lo cierto es que tú no nos dejarás sin recompensa. Gracias, Dios, por esta mañana. Te alabamos y glorificamos. Ahora que vamos a salir, llévanos con tu paz, con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.